En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Quiero saludar la presencia de la magistrada Isis Muñiz, quien es magistrada de corte. Es una verdadera luchadora y es uno de los mejores ejemplos del Poder Judicial. Así que para mí es un lujo tenerte en esta actividad, pero sobre todo a mi lado. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos a Manuel Olivero, connotado jurista, que viene representando al Centro Juan 23, que es una organización de la Iglesia Católica que viene trabajando en todo lo que tiene que ver con el tema de la transparencia y con todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional en la República Dominicana. También tenemos a Bartolomé Pujals, de la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, que ha tenido unas intervenciones muy destacadas en todo lo que ha sido este proceso y lo ha hecho con mucha responsabilidad. Y, en fin, quiero saludar a uno de los invitados sempiternos a esta mesa, quien es el doctor Cristóbal Rodríguez, que como ustedes saben es uno de los más connotados juristas que tenemos en la actualidad en el país y que se ha destacado por todo lo que tiene que ver con trabajar en el fortalecimiento no solamente del sistema de justicia, sino también de la democracia de la República Dominicana. El tema de hoy son desafíos para la legitimidad de la elección de los jueces de las altas cortes. Y la fortaleza institucional de los poderes públicos se demuestra en la democratización de sus decisiones esenciales, así como también en el buen cuidado de las formas que le son inherentes. Por esta razón, resulta muy importante la participación activa de toda la sociedad en cualquier proceso que le atañe a cualquiera de los poderes que conforman el Estado. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, ha venido constantemente tratando de aportar y participar en la medida de lo posible en procesos como los que mencionamos anteriormente. En la actual coyuntura nos ha tocado reflexionar en torno a uno de los poderes más vivos en el marco del Estado social y democrático de derecho, me refiero al Poder Judicial. No es tarea fácil llegar a consensos y dialogar ampliamente sobre quienes precisamente serán los responsables de tener en sus manos la posibilidad de dirimir un determinado conflicto y ser los dueños, en buen derecho, de la última palabra, de acuerdo con el jurista argentino Andrés Gil Domínguez. El proceso de selección de los jueces que pasarán a formar parte de nuestras altas cortes es un escenario ineludible para permitirnos reflexionar, realizar e implementar propuestas en aras de mejorar nuestro sistema de justicia. Por ello, debemos impulsar todas las acciones necesarias para que este proceso esté revestido de toda la transparencia posible, impere la meritocracia y se caracterice por una alta participación de todos los sectores de nuestra población. La ciudadanía tiene grandes preocupaciones sobre la manera en que se elegirán los magistrados en los puestos vacantes. Esa preocupación surge de la opacidad de los procesos anteriores, donde se hicieron designaciones atendiendo a la mayor o menor cercanía del candidato o candidata al poder de turno. Desde FINJUS y toda la sociedad civil tenemos una gran esperanza
de que la labor que está desempeñando el Consejo Nacional de la Magistratura fructifique en una buena elección y los pasos que han dado van en esa dirección hasta ayer. Cabe recordar que en este contexto está en juego la imparcialidad, la independencia, la selección transparente basada en el mérito e inclusive la prevalencia de los valores que encarnan al propio Estado social y democrático de derecho. Por lo que debemos observar bien de cerca cada paso y del mismo modo verificar que nosotros mismos estemos participando de manera crítica y coherente. Como se ha planteado en medios académicos, un adecuado proceso de designación de los miembros de las altas cortes que sea transparente y garantice la igualdad de los candidatos es fundamental para su independencia. La legitimidad de los candidatos o jueces que sugieren electos durante este proceso dependerá en gran medida de los niveles de rigurosidad con que se maneje el mismo. Así que tomemos grandes desafíos por delante que nos servirán de estandarte para el fortalecimiento institucional. Finalmente, la FINJUS, en el marco del programa de acción de la sociedad civil por la seguridad y la justicia, quiere aportar a la construcción de nuevas discusiones en torno a este proceso y, ante todo, les agradece su participación en esta mesa de diálogo, a los expertos que hoy nos acompañan y a todo el público presente, la cual sabemos tratará buenos frutos y nos invitará a generar consenso de gran trascendencia para el desarrollo de esta y otras iniciativas de carácter institucional. En ese sentido, a continuación, quiero darle la palabra a la honorable magistrada Isis Muñiz. Bien, buenos días. Primeramente agradecer las palabras del doctor Servio Tulio, un tanto inmerecidas, creo que se excedió un poquito en la presentación. Entiendo que estamos en un espacio de reflexión, por lo que vale hacer algunas consideraciones que, si bien no pudieran ser enmendadas en el marco de este proceso, sí nos pudieran servir de cara a procesos futuros. Yo pienso que aquí hay dos cuestiones fundamentales. La primera es que el Consejo Nacional de la Magistratura entienda que dentro del proceso de selección de los jueces pertenecientes al sistema de carrera judicial se debe respetar la carrera judicial. Eso necesariamente entonces obliga que en ese proceso de evaluación y de selección de los precandidatos, así como en el proceso ya de designación de quienes deberán ocupar las plazas en la Suprema Corte de Justicia, se debe respetar el escalafón judicial y se deben aplicar el principio de lo que es el renglón de la especialidad de acuerdo a las vacantes que estén disponibles en la Suprema Corte de Justicia, los criterios de mérito, antigüedad. Y no puede ser de otra forma, porque la carrera judicial inicia con la función de juez de paz y no culmina con la función de juez de corte, sino con la función de juez de la Suprema Corte de Justicia, o por lo menos eso es lo que dice la ley de carrera en su artículo 16. En ese sentido, parecería entonces que el Consejo Nacional de la Magistratura está en sintonía con nosotros, toda vez que este órgano, a través de su secretario, informó que el proceso de preselección de los 85 candidatos se hizo atendiendo al escalafón judicial y a la especialización.
Lo primero que tendríamos que hacer es determinar cuáles son las plazas vacantes en la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido tenemos que hay 4 vacantes, 3 en la sala civil y una, la del magistrado Castellano, que actualmente está fungiendo como secretario del Consejo del Poder Judicial, pero que tiene designada como suplente a la magistrada Sara Enríquez, lo que significa que a la salida del magistrado Castellano pasaría al Consejo del Poder Judicial la magistrada Enríquez y entonces se abriría una plaza en la sala laboral. Eso significa que en principio los jueces penales en este momento, siguiendo el criterio de especialización, deberían quedar excluidos. Pero cuando examinamos los resultados de la preselección, entonces advertimos, y digo en principio, porque el hecho de que un juez en este momento se esté desempeñando en el área penal no lo descalifica, hay que ver cada caso. Podemos ver jueces que aún estando en la jurisdicción penal han tenido una labor, han desempeñado una labor en la jurisdicción civil, son docentes académicos en materia civil, han escrito sobre la materia civil. Pero cuando examinamos el listado advertimos que hay jueces de corte del área penal que han sido excluidos y se ha justificado sobre la base de la especialización. Sin embargo, hay otros jueces penales que no han tenido ejercicio en la jurisdicción civil, que no son docentes, que no han escrito y sin embargo pasaron el proceso de la preselección. Entonces, en ese sentido, el Consejo Nacional de la Magistratura ha debido dar las razones que justificaron esta inclusión. En cuanto al escalafón judicial, fíjense, el escalafón no es más que una clasificación que debe hacerse ordenando los jueces según su grado y siguiendo criterios de mérito, antigüedad, especialidad, de manera que cuando se abra una vacante se pueda conocer de manera más o menos objetiva quién debe ascender. Y en ese sentido también vemos que en esa preselección figuran jueces de primera instancia, lo que evidentemente significa que no se ha respetado el escalafón. Yo pienso que también es importante manejar lo que es el perfil del juez. Y me voy a referir al perfil del juez de carrera. Es necesario que se pueda examinar lo que es el expediente personal de cada magistrado. En ese sentido, la Dirección General de Carrera juega un papel importantísimo porque tiene la obligación de llevar un registro de lo que es la trayectoria de cada juez, donde se pueda advertir cuál ha sido su trabajo en el ámbito jurisdiccional, donde se pueda verificar si este juez ha sido sometido a algún proceso disciplinario, si se le ha impuesto algún tipo de amonestación, incluso cualquier incidente de la vida privada de ese juez que sea relevante. ¿Por qué? Porque es que la evaluación del juez no puede circunscribirse a la parte académica. Es necesario examinar lo que es la conducta moral del juez dentro de su comunidad. Si bien es cierto, el juez tiene que tener una formación técnico-jurídica idónea, no es menos cierto también que el juez tiene que tener capacidades actualizadas en el marco de la política, en el marco social, cultural, que le permitan entender lo que es el impacto de sus decisiones dentro de la sociedad. Cuando un juez está tomando una decisión, no debe limitarse a tratar de buscar la solución del conflicto aplicando el derecho, sino que debe tratar de restaurar la paz social siempre que ello sea posible. Hay una definición que parece muy sencilla de lo que es el juez ideal, con la que yo me identifico mucho, y es que un juez debe ser un hombre bueno.
y si es abogado, mucho mejor. Y eso se explica en la dinámica del día a día nuestro, porque los jueces siempre podremos reservarnos los fallos, bajar a deliberar, y en ese interín podemos ir a la fuente del derecho, la doctrina, la jurisprudencia. El problema es que los valores morales, los principios éticos, el sentido de justicia, la honorabilidad, la honradez, no se puede bajar de estrado a buscar eso. Eso se tiene o no se tiene, y eso es importante. Yo pienso que la publicación que se hace de las evaluaciones a las que son sometidas los jueces cada año es una información fría que no permite que la ciudadanía pueda conocer realmente la persona del juez. Entiendo que la sociedad tiene derecho de conocer a los jueces, de saber cómo piensan, de saber qué dicen en sus decisiones, cuáles son los jueces con un pensamiento conservador, progresista. Y en ese sentido pienso que ha debido ser mayor el espacio para que las impugnaciones, para que se pudiera manejar de cara realmente hacia la sociedad el perfil de quienes deberán ocupar las plazas en la Suprema Corte de Justicia. Para mí es un lujo tenerte. Y lo digo porque la FIJO sugirió candidatos. Y uno de nuestros candidatos en principio era la magistrada Isis Muñiz. Y cuando yo la llamé, yo le dije que si ella aceptaba ser nominada, y me dijo, en esta ocasión no. Por lo que ella decía, mi especialidad es la penal. Y sucede que lo que se requieren son otras especialidades. Eso se llama honestidad, ¿eh? Eso se llama honestidad. A continuación, le dejo con Manuel Olivero del Centro Juan 23. Gracias, muchas gracias, Servio Tulio. Gracias a la institución que nos ha invitado en nombre del Centro Juan 23 y gracias a todos ustedes que nos dan esta acogida. Desde hace un tiempo, desde hace unos años, y creo que desde el mismo proceso de la reforma a la Constitución del año 2010, el Centro Juan 23 y dentro de eso su eje de institucionalidad ha visto con mucha preocupación y mucho interés el tema de la forma de elección de nuestros jueces de altas cortes. Y aquí viene el primer aspecto, es legitimidad de la elección. Y si bien es cierto que nuestro tema es ese, el desafío para la legitimidad, tenemos que estar claros de que hay dos conceptos que se parecen mucho, pero que guardan diferencia. Tenemos legalidad y tenemos legitimidad. Ciertamente se puede cumplir con el trámite legal y no necesariamente ese proceso o procedimiento tiene legitimidad. Es decir, que todos los actores del sistema reconozcan y acepten el resultado como bueno y válido, que le acrediten que ha habido buena fe y transparencia en el proceso. Por tanto, tenemos aquí una situación. Podemos tener un proceso que sea legal, pero que al final no sea justo, o la población no acepte el resultado como bueno y válido, aunque se haya cumplido con las formas y procedimientos que señala la ley. El otro aspecto que lógicamente hay que definir acá es el ámbito o alcance de los órganos que se están
tratando de hacer selección. Y aquí debemos señalar que en la ocasión, para la ocasión, se refiere a 2 de las 3 altas cortes. Y eso es un tema que incluso mucha gente y los estudiantes en las universidades los ciudadanos preguntan, ¿cuáles son las altas cortes? ¿Esas son las que están en el 4º o en el 5º piso? No, en realidad es que debería de ser el 3er o 4º nivel de estructura jurídica. No es los jueces de paz, no son los jueces de primer grado, no son los jueces de la Corte, sino que nos referimos a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional. En la ocasión, ya la magistrada Isis Muñiz ha señalado exactamente cuántos jueces de la Suprema Corte de Justicia pueden ser seleccionados en este proceso. Ha señalado 4, 3 civiles y 1 en la laboral, en la sala laboral, y en el caso del Tribunal Superior Electoral es la totalidad de conformidad con la ley orgánica. Creo, esa parte la delego en mi directo amigo Cristóbal, si dentro del Tribunal Constitucional existe alguna vacante o cuándo esta se va a generar, pero creo que hasta el momento la convocatoria involucra estos 2 órganos. Y así demarcado ya el tema, tenemos cuáles cortes son, qué cantidad de jueces y cuál es nuestra inquietud. Nuestra inquietud es si, independientemente de que el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano encargado de la selección de estos jueces, más allá de cumplir con el trámite puramente formal y legal, pueda cumplir a cabalidad la legitimidad del proceso. La ley establece cuál es el procedimiento y simple y llanamente cumplamos con el procedimiento. Hay 2 aspectos fundamentales en nuestra Constitución de la República, si mal no recuerdo, 28 en el capítulo de la Suprema Corte de Justicia, artículo 153, para ser juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia se requiere, numeral 4, haber ejercido durante por lo menos 12 años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de juez. Fíjense bien, juez, no dice grado de jurisdicción, dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público. Estos periodos podrán acumularse. Y aquí, en esa redacción, hay fallos fundamentales y los voy a señalar más adelante. Si nos vamos entonces al texto de la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, ley 2911, artículo 6, requisitos para ser juez o suplente del Tribunal Superior Electoral, requiere, numeral 5, ser licenciado o doctor en Derecho con no menos de 12 años de ejercicio de docencia universitaria del derecho o haber desempeñado por igual tiempo funciones de juez. No vuelve a señalar qué grado de jurisdicción dentro del Poder Judicial o representante del Ministerio Público. Y agrega, haber realizado estudios en asuntos electorales o de derecho público. Finalmente, porque ya que estamos en esto, vamos a incluir todos los órganos, salvo que vayan a elegir jueces del Constitucional, pero como quiera el criterio es lo importante. En el artículo 13, para la integración del Tribunal Constitucional, dicen,
requisitos para ser juez del Tribunal Constitucional requiere haber ejercido durante 12 años la profesión de abogado, ser docente, igual tiempo, juez sin grado o representante del Ministerio Público. Y para cumplir con el tiempo voy a acelerar la marcha. Número uno, en esa reforma constitucional se nos traicionó a la sociedad. ¿Por qué? Porque el criterio que en principio se quería señalar era de que había que ser juez con 12 años. Era lo que se quería, era lo que se consultó y fue lo que se recomendó. Sin embargo, nos dejaron todas las puertas abiertas. Puede ser abogado en ejercicio, puede ser docente universitario, puede ser un juez de cualquier juzgado de paz del territorio nacional, siempre y cuando tenga el criterio del gobierno de turno, y finalmente puede ser un ministerio público que no haya ni siquiera cursado la carrera del ministerio público y por tanto lo importante es que sea adepto de la corriente de poder de turno. Ese es el gran dilema que enfrentamos. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, ciertamente ya se aprobó el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo no fija ni perfiles ni criterios de selección. No se le da prioridad al tema de la antigüedad o de pertenecer a la carrera. Definitivamente, ciertamente la Constitución no exige que sea juez de corte o que tenga por lo menos 10, 5 o 10 años de ejercicio, pero yo creo que esos eran elementos de mérito que debían de ser contemplados. El caso particular del Procurador General de la República, vuelvo y digo, en la Constitución del 2010 nos traicionaron. En el Consejo Nacional de la Magistratura, de 7 miembros, incluyeron al Procurador General de la República para que suceda lo que sucedió ahora. Recientemente, uno de los jueces postulados a la posición dictó un fallo que al Procurador General de la República no le gustó. Cuando ese candidato fue sometido al debate, inmediatamente el Procurador General de la República objetó a un juez que, aún no siendo juez de Corte de Apelación, ha tenido una trayectoria impecable, y me refiero al magistrado Vargas. Y lamentablemente yo soy de los que cuando se debate este tema tengo que admitir que el único fundamento para esa objeción me parece fue que al procurador todavía no se le ha olvidado que ese juez le rechazó un petitorio o una instancia. Ya no voy a entrar al tema de los aspectos de la evaluación de la jueza porque la magistrada muy claramente lo ha señalado. Sí quiero enfocar en 2 puntos. ¿Por qué el Centro Juan 23 plantea que sean jueces de carrera y no fiscales? Sencillo, porque si usted es fiscal, primero es un empleado directo del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República. Segundo, duró 8, 10, 12 años prestando servicio bajo una metodología de pensamiento. Usted es un acusador y está entrenado y capacitado para acusar. Usted tiene una idea de que se forma preconcebida la decisión del juez. Por tanto, usted no puede ser luego juez de los casos que usted acusó. O cuando analice un expediente, lo va a analizar con la mentalidad que durante 15, 20, 30 años se formó de fiscal. Segundo aspecto, ¿por qué no abogados en ejercicio? Y yo soy un abogado en ejercicio y mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué no te postulas? ¿Por qué vamos a postularte? Digo yo, mi forma de pensar definitivamente es la del abogado en ejercicio. Yo me debo a una parte y tengo una mentalidad que después de 30 años no la voy a cambiar. Tenemos que fomentar y darle fortaleza al servicio de carrera judicial. Poner jueces o abogados simple y llanamente porque son de mi partido o porque me simpatizan o son amigos es traicionar
de manera franca el sistema del Poder Judicial. Y para concluir, se podrá decir que en Estados Unidos o en otros países se utiliza este criterio que tiene nuestra Constitución, que por tanto, mire, yo quisiera que todos los patrones de otras sociedades aplicaran a la nuestra, pero lamentablemente nuestra identidad cultural, el compadreo, el pedir favor, el que vaya, tiene que ser un juez que haya durado años diciéndole a familiares y amigos, no, yo eso no lo voy a decidir, porque eso va en contra de la ley o porque mi criterio dice que esa persona es culpable o inocente o lo condeno, y no simple y llanamente el poner un abogado o un fiscal para que complazca favores. Definitivamente el tiempo se ha acabado, nos quedamos abiertos al panel. A continuación va Bartolomé Pujols, quien, como decía, es de la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad. Pero quiero hacer la siguiente precisión. Bartolomé, como ciudadano, depositó ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura un documento que contenía una serie de impugnaciones, ¿no?, a candidatos que no cumplían con los requisitos que el reglamento estableció. En ese sentido, entre las impugnaciones que él hacía, que iban inclusive hasta en la dirección de la que hizo la Fundación Institucional de Justicia, era de aquellos que, no habiendo hecho su declaración ante impuestos internos, como ser un requisito sine qua non, él hacía la impugnación. Nosotros como fundación, es una infidencia que voy a decir, nosotros fuimos a la Dirección General de Impuestos Internos a ver si Bartolomé había hecho él entonces su declaración ante impuestos internos. Y aquí tenemos la certificación de que ha hecho siempre su declaración ante impuestos internos. Es decir, que tiene la autoridad para hablar sobre puntos de esa naturaleza. Excúsame que no hayamos metido en tu vida personal, pero era necesario, para desmontar algunos mitos que se habían construido. Y en ese sentido quiero darle la palabra a Bartolomé Pujols. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero quizá iniciar con una confesión, porque yo confieso que estaba nervioso antes de venir para acá, porque en este país, desafortunadamente, asumir posiciones cuesta bastante. Sin embargo, al escuchar a la magistrada Isis Muñiz, sin lugar a dudas, el brillo se volvió a posar sobre mí. Y debo decirlo porque, bueno, a juicio de compañeros míos me dicen, bueno, tú cometiste el suicidio profesional de, a través del ejercicio de un derecho, impugnar a personas que pudieran mañana tener un caso frente a ti. Y yo, bueno, desafortunadamente en este país ejercer la democracia cuesta y duele. Sin embargo, para analizar este tema yo quisiera que no lo analizáramos en compartimentos estancos, es decir, porque eso ha sido parte de lo que tradicionalmente se ha hecho aquí en los últimos 50 años, que la democracia representativa, ese modelo de democracia representativa que ha colapsado, entiende que tienen que discutir las cuestiones ellos al margen de lo que diga la calle, de lo que diga la gente. Yo soy de los que piensa, porque desafortunadamente el lenguaje políticamente incorrecto no cae bien en lugares donde hay aire acondicionado, de que hay que pelear en estos espacios, hay que pelear también allá afuera. Y lo digo por lo siguiente, no podemos analizar el tema de las altas cortes sin entender el contexto político actual que está viviendo la República Dominicana. Y lo cierto es que la República Dominicana, el sistema democrático, está pasando por la crisis de credibilidad más grande en su historia, o por lo menos en los últimos 50 años. Una crisis de credibilidad que es confesada por las mismas instituciones. Recién el año pasado el mismo Poder Judicial inició una cumbre judicial nacional con el propósito de reconocer y de avanzar en un proceso de reforma
del sistema de justicia, un proceso que había iniciado en el 97 y que evidentemente a raíz de un proceso de desequilibrio democrático que se generó en el sistema político por la cooptación o por la primacía de un partido político sobre todo el sistema, comenzó a generar cambios, retrocesos en ese proceso de cambio en el sistema de justicia que se había iniciado. Y las mismas instituciones lo han confesado. Lo estamos viendo en un proceso en donde la gente ha comenzado a entender que tiene que tener participación en la creación de las políticas públicas que desarrollan y que materializan sus derechos fundamentales. Y lamentablemente el Poder Judicial tiene la desventaja de que hacer un poder contramayoritario, si bien no es un poder contramayoritario porque no es elegido por la gente, pero tiene una gran capacidad de incidir en la vida de la gente. Por el tema de la necesidad de lo que decía la magistrada. Hay una diferencia muy clara entre la aplicación del derecho y entre la administración de justicia. Porque aplicar lo que para el derecho positivo es aplicar el derecho no quiere decir que sea socialmente justo. Y una de las cuestiones que tiene todo este proceso, que nace con un pecado original a partir de la Constitución del 2010, es que desde que se designaron lo que se entiende hoy como las altas cortes, ese proceso nació con la impugnación ciudadana y se ha ido desarrollando con la impugnación ciudadana y ha ido creciendo la impugnación ciudadana respecto a los representantes que hoy se encuentran en las altas cortes. Porque quedó claro en el 2011 que esa elección fue una elección que se hizo con el propósito fundamental de mantener el Poder Judicial cooptado a un partido que se ha mantenido en el poder durante mucho tiempo. Y evidentemente esto refleja una situación en donde ya de entrada el resultado de esta elección la gente lo entiende como ilegítimo. Y hay que citar, por lo menos yo quiero citar dos estadísticas. La Fundación Institucionalidad de Justicia presentó un informe el año pasado en donde establecía que el 62% de la gente que es víctima de un delito no va a las autoridades a denunciar. Y Latinobarómetro decía que el 35% de la gente no confía en el sistema de justicia. Es decir, el otro 65% no confía en el Poder Judicial. Lo cual refleja fundamentalmente esa labor en donde el Poder Judicial no ha tenido la capacidad de hacer empatía con los reclamos de la gente, en donde las decisiones más importantes, por ejemplo, en materia de corrupción administrativa, en este país en los últimos 20 años se han registrado más de 200 casos de corrupción, en donde solamente ha habido una sola condena. En donde no solamente es el tema de la aplicación de derechos, sino de la percepción de justicia, en donde la gente entiende que sus reclamos y que la vulneración de sus derechos no va a encontrar respuesta dentro de las instituciones. Y cuando yo hago, por ejemplo, en el caso de la objeción que yo he hecho, si bien hay gente que ha dicho, bueno, yo hice la objeción en tres sentidos. Aquellos que no han cumplido con su declaración formal de impuestos, porque hay abogados que llegaron a decir y a escribir de puño y letra en su formulario de postulación que nosotros los abogados, como profesionales liberales, no tenemos que pagar impuestos. De puño y letra. Gente que uno quiere y que es amigo de uno, que tiene mucho tiempo en eso, pero de puño y letra ponerlo en su formulario y decir eso. Pero también nosotros lo hicimos precisamente por personas que tenían vinculaciones partidarias, personas que en las elecciones pasadas formaron parte de movimientos de apoyo al presidente de la República y hoy presidente del Consejo y que están aspirando a ser parte nada más y nada menos que del Tribunal Superior Electoral. Pero también lo hicimos por el tema de la especialidad, porque las necesidades que tiene la Suprema Corte de Justicia hoy son en materia civil. Y nosotros identificamos el caso, de, por ejemplo, de 11 jueces, 11 aspirantes que están ahí, que son especialistas en materia penal. Y lo que se está requiriendo es eso. Otros jueces, que son jueces de primer grado, que pasaron al proceso de preselección, y otros jueces que sí eran de corte y que sí se ajustaban a las necesidades, no pasaron, como ha dicho la magistrada. Pero lo curioso es que mucha gente dice, bueno, el reglamento no establece esos criterios, la ley no establece ese criterio. A mí me encanta algo del derecho administrativo, y es que el derecho administrativo tiene un principio, que es el principio de juridicidad. Y el principio de juridicidad refiere
que un actor, al momento de tomar una decisión administrativa, tiene que ver de forma holística todo el ordenamiento. Y si hay algo que es oponible al Consejo Nacional de la Magistratura, es esa ley de carrera judicial, en donde establece el respeto al escalafón, en donde establece el respeto a la especialización, en donde establece el respeto a la antigüedad. Y eso es algo que este Consejo Nacional de la Magistratura no ha respetado. Otra de las violaciones a ese mismo reglamento es que el mismo reglamento establece que esas objeciones deberán ser conocidas antes de que se inicien las vistas públicas. Pero hoy el Consejo, sin haberlas conocido, inicia esas vistas públicas con personas que, dicho sea de paso, tienen objeciones ya presentadas ante el Consejo. Pero yo quiero dejar también algo en entredicho. Dentro de las objeciones que yo hice, uno de los objetados, el magistrado Manuel Hernández de Victoria, yo lo objeté por el tema de la especialidad. El magistrado Manuel Hernández de Victoria me llamó en el día de ayer. Y cuando me llama, me dice, me muestra, me envía un legado de documentación de su preparación académica, pero también de que había sido juez en primer grado en materia civil. Y yo procedí a retirar la objeción con relación a ese magistrado. ¿Por qué traigo este punto aquí? Porque, a colación, porque de lo que se trata es del ejercicio de un derecho. No fue que a Bartolomé Pujals le cogió con una serie de jueces o con una serie de personas que decidió objetarlo. Y a mí, precisamente por el proceso que se inició y por lo atropellado, de la forma atropellada en que el Consejo Nacional de la Magistratura fijó estos plazos, hay dirigentes de partidos de oposición que pasaron el proceso de preselección y que luego pudimos advertir que estaban incluidos y que no deberían estar ahí por esas vinculaciones partidarias. Porque como dice la magistrada Isis, tengo que hacer acopio de su ponencia, el talento sin probidad es un azote, decía Bolívar. Y aquí hay cuestiones fundamentales que no se trata solamente de la preparación académica y de la preparación y de la función como juez, sino fundamentalmente de cómo ese juez, antes que juez, es ciudadano y cómo se ha ejercido y se ha comportado frente a la sociedad. Y precisamente nosotros hemos hecho este proceso y nos hemos involucrado porque parecería que este encuentro llegara tarde, aunque aquí desde el 2011 Finjus y muchísimas instituciones han estado en este proceso de impugnación de las altas cortes por las vinculaciones políticas y partidarias. Yo lo que creo que de lo que aquí podemos rescatar es las lecciones para que la correlación de fuerzas en lo adelante permita generar un equilibrio democrático que garantice una justicia independiente. Muchísimas gracias. Finalmente, Cristóbal Rodríguez. Muchas gracias, buenos días. El título de la actividad es los desafíos para la legitimidad de la elección de las altas cortes. Entonces yo pienso que tal vez sea relevante empezar haciendo algunas consideraciones sobre qué es la legitimidad en democracia o qué es la legitimidad democrática. La literatura del derecho administrativo y de la ciencia política han conectado toda la teoría sobre la cuestión de la legitimidad democrática con dos conceptos que son parte del vocabulario técnico del derecho administrativo. La noción de interés general y la noción de la voluntad general. La idea de voluntad general asociada a la forma en que se instalan las autoridades que ejercen funciones en una democracia. Es decir,
Y a lo que se responde con esta cuestión es a de dónde viene la autoridad de quienes gobiernan, que es lo que justifica que haya un grupo que gobierne, que haya un grupo que tome decisiones que son vinculantes para el resto de la sociedad. Ese es el punto de partida de la reflexión. Entonces, para que eso sea legítimo, tiene que haber un procedimiento legítimo de instalación de los que ejercen esas funciones, que en lo que tiene que ver con la voluntad general es el proceso electoral, y que en lo que tiene que ver con el interés general es el concurso así, puro y duro. Porque el concurso como herramienta para la designación de personas que ejercen autoridad y que toman cotidianamente decisiones es la herramienta, hasta ahora la mejor herramienta, que permite entre un universo de aspirantes elegir los mejores. Porque de la elección de los mejores depende que la satisfacción del interés de la sociedad en el resultado de las funciones que se ejercen esté satisfecho. Lo que se quebró, lo que se ha quebrantado en el sistema político institucional en la República Dominicana desde hace ya un tiempo es la confianza. Y lo que se ha venido produciendo es un proceso creciente de afianzamiento de la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades, sean estas electas o sean estas designadas. Y en lo que tiene que ver con el sistema de justicia, la desconfianza de la ciudadanía, cada vez más creciente, aunque se profundizó a partir de la reforma constitucional del 2010 con razones sobradas, no empezó en el 2010. Nosotros empezamos un proceso que tuvo como base la reforma constitucional de 1994, en el año 1997. El 3 de agosto se designaron los jueces de la Suprema Corte de Justicia. El 5 de agosto tomaron posesión esos jueces y a partir de ahí inició un proceso del que todos fuimos testigos, menos algunos que son muy, muy jóvenes aquí, que trabajan en Finjos. Y ese proceso emocionó a mucha gente y desató con razón muchas expectativas en el remozamiento del sistema de administración de justicia. Pero duró poco. Cuando yo regresé al país en el año 2004, después de haber estado 4 años estudiando fuera, tuve la suerte de venir con un contrato para trabajar en un proyecto de reforma de la justicia, auspiciado por USAID. Aquí está Lisette. Y en el diagnóstico original que se realizó para utilizarlo como punto de partida de los planes de trabajo de ese proyecto, el resultado más contundente era que el proceso de reforma que se había iniciado materialmente en el año de 1997 se había estancado. Ese fue el hallazgo principal de ese estudio, que el proceso ya en el 2004 se había estancado. Y no es casual. En el año 2002, a contrapelo de todas las disposiciones de la ley y de la Constitución sobre la carrera, se produjo la segunda reunión del Consejo Nacional de la Magistratura desde que fue constituido. Y en ese año 2002 se produjo un reparto político de
las vacantes que se suplieron en la Suprema Corte de Justicia, desconociendo los requisitos mandados por los que mandaba la carrera y desconociendo cualquier otro requisito de mérito, etcétera, etcétera, que se pueda uno imaginar. Y ese acto, esa decisión del Consejo Nacional de la Magistratura fue el principio del erosionamiento de la confianza en el sistema de carrera, que tenía muy pocos años de haber iniciado su recorrido. Porque la gente empezó a decir, bueno, sí, todo juez de paz quiere ser juez de la Suprema Corte de Justicia algún día. Cualquier persona con un mínimo de ilusión y de ambición sana tiene esa expectativa. Pero lo que se empezó a ver desde ese momento es que era muy difícil. Siguiendo las directrices legales en materia de la carrera, llegar porque habían otros mecanismos. Claro, el tiempo pasó y ese proceso se fue incrementando, ese proceso de desconfianza, de erosionamiento en la carrera. Y llegó el 2010 y la reforma constitucional. Y yo no tengo que explicarlo aquí, todos lo sabemos qué fue lo que pasó. El retorno por la puerta grande del interés político al control de los órganos supremos de administración de justicia político-electoral y constitucional en la República Dominicana. Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, sus integrantes son designados por un órgano de composición eminentísimamente partidaria. Eminentísimamente partidaria. Que tiene como agravante, como elemento agravante, lo difícil que es quebrar el entramado constitucional que permitió lo que aquí sucedió en el año 2011 con la designación de las altas cortes. Porque quebrar ese entramado constitucional, es decir, el fundamento constitucional que permitió lo que hoy tenemos, que ha permitido lo que hoy tenemos, implica revisar el método, desde la revisión del método de elección del Senado de la República hasta la presencia del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. No es poca cosa. No es poca cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? En la tarde de hoy inicia el proceso de entrevistas de unos 80 y pico de aspirantes al Tribunal Superior Electoral y a la Suprema Corte de Justicia. Y por supuesto, lo primero a que uno aspira es que se le dé cumplimiento a la ley. Y cumplir la ley significa, estimado amigo Olivero, entender que no es posible que un juez de paso, que un juez de primera instancia, sea juez de la Suprema Corte de Justicia, en el marco de lo que dice la ley. No importa lo que diga el texto constitucional que tú leíste. Porque la Constitución también dice que hay un sistema de carrera. Y la Constitución manda al legislador a regular el sistema de carrera. Y el legislador, en mandato de lo que dice la Constitución para la regulación del sistema de carrera, ha dicho que la carrera culmina en la Corte Suprema de Justicia y que la carrera supone un régimen de escalafón. Y que respetar la carrera supone respetar el régimen del escalafón. Y que por tanto no se pueden dar saltos de una instancia que está aquí a una que está aquí sin pasar por la que está aquí. Eso no lo permite el régimen jurídico vigente. Entonces lo que uno espera es que, a pesar de que el primer escrutinio para las entrevistas
en el primer escrutinio para las entrevistas se hayan filtrado personas que aspiran a la Corte Suprema de Justicia sin ser jueces de corte, el Consejo tenga la sensatez suficiente para saber que esas designaciones son improcedentes. Eso es lo primero. Creo que ningún ciudadano que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia, y muchísimo menos del Tribunal Superior Electoral, tenga que renunciar a un cargo de dirección en un partido político, puede ser juez. Ningún ciudadano. O sea, si usted es dirigente político, usted no puede aspirar. Y si aspira, usted no puede ser designado. El órgano responsable no lo puede designar. Porque es que para ser juez hay que tener características y condiciones favorables a una cosa que es lo que hace al juez, que es la imparcialidad. Y la imparcialidad exige desvinculación orgánica de la política. Desvinculación orgánica de la política. Porque la vinculación con la política quebranta toda posibilidad de imparcialidad, sobre todo cuando se trata de los órganos supremos de administración de justicia político-electoral y jurisdiccional. Y quien no es imparcial no es juez, no importa que ejerza función de juez. Quien no es imparcial no es juez. Porque el juez es el que dice el derecho. Es el que ejerce la potestad de jurisdictio del Estado, de decir a quién le asiste el derecho. Y quien no es imparcial dice a quién le asiste el interés, con independencia de que el interés esté divorciado del derecho. Me queda un minuto. Entonces, yo creo que la otra condición clave para que esto sea más o menos legítimo es que se elijan los más capaces, así, con los más capaces. La aristocracia de la judicatura, lo quiero decir con esa palabra, la aristocracia de la judicatura nacional, los mejores. Como decían los griegos, nosotros queremos que nos gobiernen los mejores. Eso no es posible en democracia, no, pero en la judicatura sí. Porque para eso es el concurso, para determinar mediante el examen riguroso de la hoja de vida, del comportamiento histórico, de la cantidad de decisiones que ha dado, de los niveles de formación y de excelencia que ha exhibido, quiénes son los mejores. Eso es posible determinarlo con más o menos elevados estándares de objetividad. Y lo otro, gente que tenga algún nivel de vínculo en su vida personal con la transparencia. Y por eso, quien no soporte un escrutinio fiscal no puede ser juez de corte. No puede ser juez, no debe ser juez. Quien no soporte un escrutinio fiscal. ¿Entienden? Quien no esté al día en la declaración de sus impuestos. Es vergonzoso que haya que recordar que es una obligación de todo el mundo pagar impuestos, inclusive los abogados. Entonces, ya, señores, muchas gracias. Quiero a los panelistas en nombre de la Fundación agradecerle su participación. La verdad es que dejan a uno pensando, dejan a uno pensando y la verdad es que ha sido un lujo tener a un panel del nivel que hemos tenido hoy. Esa es la realidad. Así que en nombre de la FINJO le agradezco el haber estado aquí con nosotros.